91.7. La voz de todos, para todo Chile. Y tras la primera jornada de formalización de la exministra Ángela Vivanco, desde su defensa reafirman su inocencia y que sus acciones no constituyen delitos. La Fiscalía ya solicitó la prisión preventiva al considerarla un peligro para la sociedad y para el éxito de la investigación por la denominada trama bielorrusa. Vamos con Alejandra Rojas, que está en el Centro de Justicia y nos va a contar más. Hola, Ale. Dale. Hola Carla, hola Rafa. Y sí, porque durante este lunes se desarrolló esta primera jornada de formalización en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, todo tras la sorpresiva detención de la ex jueza en su casa la noche del domingo, luego de la admisibilidad de la querella de capítulos que la terminó desaforando. Una formalización que el Ministerio Público está buscando realizar desde hace ya bastante tiempo por los delitos de cohecho y lavado de activos al recibir más de 100 millones de pesos en coimas por parte de los abogados de Velas Movitec para intervenir a favor de la empresa bielorrusa en su juicio con Codelco, donde la estatal terminó desembolsando más de 17.000 millones de pesos. Recordemos que dichos abogados, Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de su pareja Gonzalo Migueles, se encuentran en prisión preventiva al ser parte de este supuesto traspaso y lavado de dinero. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la ex jueza, afirmando que es el centro de un gran esquema de corrupción, destacando que representa un peligro para la sociedad por lo reiterado de los delitos y además para el éxito de la investigación. Algo a lo cual su defensa, el abogado Jorge Valladares, apeló, afirmando que padece de una enfermedad que exige medidas de reclusión especiales. Desde el tribunal se determinó ampliar entonces la detención de la ex magistrada, trasladándola a la cárcel de San Joaquín, donde se encuentra el Centro de Detención Femenino de Santiago, donde pasará la noche hasta mañana, previa a su segunda jornada de formalización. Tras el término de la audiencia, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, no descartó que puedan caer otros detenidos, pero valoró la investigación, destacando que están formalizando a la pieza fundamental del caso. No descarto que existan nuevas personas, pero en principio, y lo que importa en este minuto para nosotros como Fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que en nuestro concepto es el vértice, es la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos. En este caso, es la persona respecto de quien resulta más reprochable, además sus conductas, y eso es lo importante para nosotros el día de hoy. Ya, oye, bueno, y cómo, Ale, para ir profundizando y también ir comentando, ¿cómo se tomó la defensa los dichos y los alegatos de la Fiscalía? Que obviamente también tienen que ser llevados a prueba, digamos, pero que son las imputaciones y lo que arroja hasta ahora la investigación. Claro, porque bueno, la defensa desde su lado recalcaron que las medidas de presentar una orden de detención, particularmente refiriéndose a eso primero, que fue lo que sucedió primero, esto es lo que sucedió el domingo, que fue bastante sorpresivo y que incluso sus mismos abogados declararon que ellos se habían enterado de todo esto mediante la prensa. Ellos determinaron, principalmente el abogado Jorge Valladares, que esta orden de detención fue innecesaria e injustificada, afirmando que además, por esta enfermedad de base que dicen que padece la ex jueza, estaría en una situación riesgosa y de alto estrés tras todos estos hechos. De todas formas, su representante, Jorge Valladares, recién hizo ingreso a la causa el día sábado, por lo que aún no está teniendo un acceso total a la carpeta investigativa para lograr estudiar en profundidad todos los hechos, y es por esto que el mismo tribunal determinó que el día miércoles, donde se esperan los argumentos de la defensa, la jornada quedará suspendida para así entregar más plazo para que el abogado pueda prepararse ante la instancia. De todas formas, se refirió a los argumentos presentados por la Fiscalía y recalcó que los hechos presentados, todos estos hechos que habrían afirmado desde el Ministerio Público, es decir, las comunicaciones entre los conservadores de bienes raíces y la pareja de Ángela Vivanco, además de los viajes y cenas que habrían tenido entre todos los imputados de esta gran trama, no constituye ningún delito y que se trata de un moralismo excesivo. Nosotros creemos que no son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo, ya lo podemos decir porque son por todos conocidos, y vemos o vislumbramos que los antecedentes que se han aportado tampoco encadenan de una manera lógica y razonable hacia una convicción. Y en realidad lo único que escuchamos hoy día fueron argumentos peligrosistas, y en realidad lo único que escuchamos que argumentos que están revestidos de una suerte de moral social que en realidad tiene que ser corroborado con antecedentes concretos. Hay una cuestión que es la exigencia de una conducta que nosotros no hemos todavía materializado en un hecho concreto, y por el contrario solamente cuestiones que se deslizan a partir de situaciones puntuales.
Bueno, el día de mañana la jornada se va a retomar a eso de las 9 de la mañana con un receso entre la 1 y las 2 para terminar a las 4 de la tarde. Se espera que el día de mañana, los alegatos, los de los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, la Organización de Trabajadores Judiciales y Codelco. Este último, uno de los afectados dentro de esta trama y quien también estuvo en calidad de víctima en la primera jornada de formalizaciones de la trama bielorrusa, donde cayeron en prisión preventiva, es Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles. Así que estaremos contándoles cómo sucede todo esto mañana y desarrollando un poco más de qué es lo que va a pasar con Ángela Vivanco. Ya, Ale, bueno, nos vamos a tener que quedar atentos. Yo creo que este es un caso que se ha convertido en un símbolo de lo que significa la eventual corrupción en el Poder Judicial. Voy a decir eventual porque no quiero generalizar, ni quiero decir que todos los jueces sean corruptos, y eventual porque aquí, bueno, hay una presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero que evidentemente lo que hemos conocido respecto a Ángela Vivanco es grave, y que esto ya viene a ser otra arista sobre el mismo personaje, porque recordemos que ella fue removida de su cargo no por esta trama de la muñeca bielorrusa, como se le ha puesto, que es este beneficio a este consorcio internacional, sino que por los nexos con Luis Hermosilla y la forma en que también ella se relacionaba, cómo pasaba información, cómo influían los nombramientos, cómo manejaba las urgencias de la sala donde ella era presidenta. Bueno, en el fondo una actitud o un comportamiento anterior a este que se viene a conocer en una derivada de ese llamado caso Audios. Entonces ya son hartos los antecedentes que pesan en contra de la ex magistrada Vivanco, que a mí, fíjate que me impresiona, Rafa. Yo lo que más, si todo esto se comprueba, lo que más me he preguntado en estos días es ¿cuál es la necesidad o la justificación de una persona que alcanza este sitial social de llegar a ser una magistrada de la máxima instancia de Chile, en este caso de la Corte Suprema, de dejarse corromper de esta manera? O de ser corrupta de esta manera si es que se demuestra. Lo necesitaba, porque ya alguien me dirá que nunca es justificable, nunca es justificable. Pero hay situaciones en las que tú pudieras llegar a comprender un poco más o entiendes que en el fondo la ambición puede haber hecho que haya una tierra fértil. Cuando tú dices, bueno, en ciertas instituciones los sueldos son bajos, entonces hay ahí un espacio para ser corrupto o corrompido, ya, puede ser un poco más comprensible si uno quiere hacer ese ejercicio. Pero en este caso, cuando tú tienes a alguien que ha hecho carrera, que tiene trayectoria, que ha llegado a tener un prestigio social, que ha llegado a una posición súper relevante, el máximo, tal vez al que aspiraría cualquier abogado que parte una carrera, en esa instancia, entrar en este nivel de corrupción, te juro por Dios que llegó hasta qué nivel llega la codicia al final, porque eso es codicia, ¿o no? Es que ese es el punto, digamos. Yo no conozco a nadie que diga yo gano más que lo que merezco. No, está bien, pero uno dirá, pero es sostenible, o claro, mira, frente a lo que gana Chile. Es diferente a ser corrupto. Es una diferencia de decir yo quisiera ganar más, claro, a decir yo voy a ganar más aunque eso sea ilegal. A mí lo que me preocupa fue una cosa que dijiste cuando entraste a la conversación. La sospecha que cae inmediatamente sobre todos los demás integrantes de la Corte Suprema, sobre todo cuando uno de ellos, que iba a ser impugnado, no contó con el quórum. ¿Te acuerdas? Fue Ulloa. Entonces, uno dice ahí, ¿hasta qué grado llega la corrupción o la complicidad con la corrupción? Porque esta corrupción no es al viejo estilo, con un maletín de billetes, es cómo se vota. Porque recordemos que cuando estuvo Ángela Vivanco en el caso de la muñeca bielorrusa, a cargo de la sala se votó siempre a favor de la empresa extranjera y no a favor de Codelco. Las Movitec, que claro, se llama el consorcio. Las Movitec. Entonces, hay un indicio o un manto de sospecha sobre todos los integrantes de la Corte Suprema o de quienes llegan hasta ese sitial. Es cierto, es una sospecha y en Chile nadie es culpable mientras no lo demuestre un tribunal de la República. Pero el hecho es de que una persona de tan alta investidura, que llega tan lejos en su carrera, tú bien lo decías, creo que es el punto más alto al que se puede llegar en esa carrera, en la carrera judicial, y tiene este tipo de corruptela, que digámoslo en buen chileno, es bastante piruja,
es como, digamos, cambiar los votos por dinero al final del día, que es, yo diría que la manera más frecuente, pero también la menos elaborada de la corrupción, porque es súper fácil de rastrear además. Entonces, ese punto en particular, no solamente el hecho de que ella esté en juicio, sino que la tela de juicio, o poner en tela de juicio al resto de los integrantes del Poder Judicial, para mí es uno de los daños más grandes, porque la democracia se fundamenta, se basa en la solidez de sus instituciones. Y justamente eso me lleva a una segunda reflexión, y con esto termino, que tiene que ver con lo que tú dices, ¿cómo se garantiza para ese ciudadano que nos escucha a esta hora y entra en esta generalización y dice, es que todo el Poder Judicial está corrupto, es que esto es una prueba de que la justicia no está operando? ¿Cómo se le da garantías a ese ciudadano que la justicia efectivamente va a estar limpia de estas corruptelas en dos escalas? Esta segunda, que es recibir plata a cambio de fallos, que me parece que es la más burda, pero también la anterior de Ángela Vivanco y de otros más, que ya esa sí que es un modus operandi que tiene que ver con esto de los nombramientos, las influencias, el hacer campaña, el llamar a alguien, el pedir que hablen con alguien, para, bueno, esta pitutocracia que también estaba metida en el Poder Judicial. Y ahí yo veo que ha habido bien poco avance, Rafa. Si tú piensas, vamos a terminar este gobierno y probablemente este parlamento, y yo entiendo que no va a salir una reforma a los nombramientos de los jueces. Se discutió en su momento, se supo esto al principio, ni siquiera con Ángela Vivanco, cuando estalló el caso Factop y vimos entonces los nexos de Hermosilla y nos dimos cuenta de cómo Hermosilla movía sus cuerdas y hacía bailar a todas las marionetas a su ritmo, y se dijo, bueno, hay que reformar el sistema de nombramiento. ¿Y qué pasó con eso? Todavía no se reforma. Y lo otro que tú dices, ¿qué diques de contención se le ponen a estas personas, si es que es culpable Ángela Vivanco de todo lo que se le imputa, u otras que pudieran ser así de codiciosas, que ni siquiera tener un buen estatus, un buen sueldo, estar en un buen sitial y tener que haber jurado éticamente, detentar un buen rol ahí, porque ahí no hay ni un compromiso con ningún tipo de ética? ¿Qué diques de contención se le pone a esos casos? Porque aquí, claro, había salas compuestas por... no era ella en sí misma, o sea, son salas compuestas por 3 jueces, por ejemplo. Correcto. Bueno, ¿y qué pasaba con los otros? ¿No lo fiscalizaron? ¿Se dejaban llevar por Vivanco porque era la que hablaba más fuerte? Porque muchos dicen eso, ¿o efectivamente tenían conocimiento de esto y miraban para el lado? ¿Cómo se va a hacer para que en otros fallos de aquí en adelante esto no ocurra? Y yo creo que ahí nuestro mundo político también está en deuda, porque esas reformas, mejoras, nuevas normativas, yo no sé exactamente cuáles son esas mejoras, pero no se ha avanzado en eso. Entonces, bueno, esperemos que con Gloriana Tevesic, de quien yo tengo una súper buena opinión y yo creo que es bastante generalizada esa opinión, se puedan generar avances, pero esos avances también tienen que provenir de otros poderes del Estado, y ahí el próximo Congreso yo creo que va a tener una tarea bien importante, porque esto se tiene que juzgar y sancionar, pero tiene que ser un precedente para que se evite en el futuro. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, la idea sería que no tuviéramos otro caso como el de Ángela Vivanco en el futuro. No sé si hoy día están esas garantías, y esa es la pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay una cosa que a mí me parece anterior. La Corte Suprema, ¿te acuerdas que investigó a Ángela Vivanco en paralelo con la investigación con el Congreso, pero falló antes? Ella, la Corte Suprema la separó del cargo antes de que la investigación llegara a su fin dentro del Congreso. Mientras que en el caso de Ulloa, que sabíamos que había filtrado a Hermosilla votaciones para nombrar al juez Simpertigue en la Suprema, él no se inhabilitó y fue uno de los 7 que lo salvó. Entonces, ¿por qué en un caso la Corte Suprema falla tan rápido y hace lo que en aquel momento todos destacamos, digamos, separarla del cargo para que la investigación progresara rápido, mientras que en el caso de Ulloa lo deja a través de otro expediente totalmente reprobable y burdo, no lograr el quórum? Entonces, sí, los otros poderes del Estado tienen las competencias para juzgar este tipo de acciones, pero cuando el propio Poder Judicial actúa una vez con un criterio y otra vez con otro, esa sospecha de la que hablas crece, y en un país donde la justicia ocupa uno de los últimos lugares en la confianza pública, eso no contribuye en nada a mejorar su imagen y, insisto, el respeto que tenemos los ciudadanos, que debemos tener los ciudadanos en nuestras instituciones para sustentar esto que llamamos democracia.
Bien, pues nos vamos a quedar atentos, Ale, esto debiese continuar entonces, tú nos vas a ir contando, por supuesto, te agradecemos por este informe, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes.